que ha puesto en escena La maldad del mundo. ¿Cómo estás, Alfredo? Soy Elsa Bragato, acá. Hola Elsa, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es un gusto conocerte así, vía, no sé, las ondas. A través de la radio. Exacto. Bueno, has puesto en escena, esto va en el Centro Cultural Rojas, los viernes a las 21:30, La maldad del mundo, como parte, esa es la primera pregunta, como parte del proyecto Familia de Maruja Bustamante. ¿Qué significa? Bueno, el proyecto Familia es un proyecto que Maruja ideó y en el cual en este año integran dos obras, una es Imprenteros de Lorena Vega y la otra es La maldad del mundo, y es un proyecto que toma la idea de la familia como un eje de discusión y experimentación en el teatro. Sí. Para poder ver, bueno, qué posibilidades también y qué universo despliega en el imaginario de cada uno de los que nos metemos con el tema. Y bueno, la verdad es que los resultados son muy diversos porque las obras entre sí, las dos de este año y las anteriores, no se parecen demasiado, pero creo que a la vez fueron conquistando el objetivo que Maruja tenía, que era que pudiera haber una discusión en torno al tema de la familia o de lo familiar a través del teatro. Claro, ¿tiene alguna relación, estuve viendo esa película con Mamma Roma, que protagonizó Ana Magnani, claro, de Pier Paolo Pasolini, donde es una prostituta y demás? A ver, contame un poquito cuál es esa unión conceptual, porque digo esto nada más, Pasolini tenía un sentido de lo sacro, pero de lo sacro como de los valores con los que uno viene al mundo, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo se mete aquí en esta historia? Contanos un poco. Digamos, a través de la película, digamos, de mi deseo de poder trabajar con el guión literario de Mamma Roma, me encuentro con, en principio, la fecha del estreno de la película, que coincidía con el año en que mi mamá, cuando tenía 16 años, encuentra un bebé cuando volvía de trabajar, y luego de que la madre, que también era prostituta, le ofreciera hacerse cargo de él, ella finalmente acepta y bueno, se lo encomienda el cuidado a mi abuela y a mi abuelo. Entonces así fue como mi mamá empezó, digamos, cooperó con la crianza de mi tío, sí, en unas circunstancias más o menos similar a la de la película. Exacto, sí, sí. Y luego, algunos años después, la mamá de este bebé vuelve a buscarlo, del mismo modo que sucede en la película de Pasolini, solo que en la película de Pasolini nene que es abandonado, cuando la madre lo vuelve a buscar, que ella es adolescente, va con ella, y en el caso de mi tío, no, finalmente se quedó al cuidado de mis abuelos. Ajá. Pero en principio el gesto de época fue lo que a mí me motivó a unir una historia con la otra y a mezclarlas. Sí, sí. Y entonces, a partir de esto, yo pensé que bueno, que en la obra tenían que estar los testimonios de mi mamá como una suerte de hilo conductor entre una historia y la otra, pero siempre tratando de sostener el relato narrativo de la película y haciendo algunas operaciones de sentido en relación a mi historia familiar. Mirá qué curioso, ¿no? Qué intensa historia, porque viene a ser, ¿vos lo considerás un hermanastro? ¿Cómo es esto? No, es mi tío. Es tu tío, porque está criado por los abuelos, claro. Claro, se crió con mis abuelos y con mi mamá. Mi mamá es una de las hermanas más chicas de un número grande de hermanos y terminó siendo el hermano menor. Mira vos, Paula Stafolani es... No, Paula Stafolani es mi hermana. Es tu hermana. Que actúa en la obra, sí. Sí. No, mi tío Alberto es el hermano menor de mi mamá. El tío Alberto. ¿Y vos decís que está tu mamá en la obra? Perdón, por ahí claro, yo me confundí. Hay testimonios de mi mamá en video. O sea que es un mix. Es un mix. Sí, claro, sí. Qué interesante. O sea, utilizaste una operación que Pasolini hacía, la de incorporar personas que no
eran actores Claro. en sus películas, entonces bueno, un poco, Sí. incluso a su madre también, así que incluso le robamos un poco. Eso no lo operatoria, sabía, le mira, eso no sí, lo sabía, sí, en esa época, bueno, no, ya no es la época de Pasolini, ¿no? Pero 20 años antes el neorrealismo se nutría de la gente que no era actriz o actor, que no era artista, claro. ¿no? Trabajaba con los no artistas. Bueno, qué interesante y qué fuerte que es esto para vos, ¿o no? Sí, bueno, para mí es una experiencia muy novedosa, porque no lo había hecho con anterioridad, es decir, las obras anteriores, mis trabajos anteriores, partían siempre de fábulas de ficción o de otras obras que me ocupaba de adaptar. Sí. Y bueno, en este caso también pensé que digamos, nunca, todos los discursos creo que tienen origen en uno anterior, Sí. y por eso empecé a pensar que este relato familiar o lo que me habían contado desde chico, sobre todo cómo habían sido las cosas, porque la historia de mi tío siempre la conocí, pero era un relato más al cual ir a buscar ficción, o sea, era Claro. una parte de una dramaturgia posible. Así que bueno, la obra tiene como esta suerte de torcimiento entre una historia real, una película que ya existe. Sí, y muy una interesante, es muy interesante el trabajo, todo lo que estás contando. También fuiste artista residente del Copycat Academy del Festival Luminato de Toronto. ¿Qué significa? Bueno, en el año 2014 el Festival Internacional de Buenos Aires me propuso aplicar esta residencia, que era un lugar donde nos juntábamos artistas emergentes de distintos lugares del mundo. Sí. Y era una suerte de academia, no academia, donde algunos maestros y artistas de mucho reconocimiento, como Robert Wilson o Sofía Coppola, David Byrne, se juntaban para trabajar a partir de su propia experiencia en la práctica, y entonces bueno, fue una suerte de residencia de estudio y trabajo en la que estuve participando durante un tiempo. No, qué interesante, pues también estuviste en Bogotá, ¿no? Experimenta Sur de Bogotá. Experimenta Sur, claro, que es una usina también de investigación y creación que tiene la compañía Mapa Teatro de Bogotá junto al Instituto Goethe, y sí, fue una gran experiencia de trabajo. Sos muy joven, a pesar de tanta experiencia, ¿no? ¿Dónde encontrás, digamos, tu mejor expresión, ¿no? ¿Te sentís más cómodo en lo que aprendiste? Porque siempre hablamos de experimentación, no estamos estudiando, estamos aprendiendo en Toronto, en Bogotá, acá. ¿Cómo es? Bueno, a ver, yo siento que mi experiencia es el teatro, digo, mi lugar de experimentación es el teatro. Claro. A veces me toca escribir, a veces me toca dirigir, a veces me toca actuar, o a veces me toca hacer todo eso junto. Claro. Pero es como el lugar que yo encontré para que, digamos, para poder tener mi experiencia artística y también vital. Digo, el Claro. teatro termina constituyendo en mí una forma de vida por la cual, digamos, una parte muy importante de mi deseo está orientado a la experimentación en el teatro. Entonces, mi formación también estuvo un poco fluctuando en relación a eso. Claro. Estudié primero ciencias de la comunicación y durante un tiempo me dediqué al periodismo. Pero bueno, tengo una hermana que es actriz, Paula, que vos nombrabas antes, que por ella conocí el teatro, entonces también desde chico estuve como vinculado a esos materiales más teatrales, y esos materiales se fueron mezclando con los que yo iba eligiendo, con mi propia literatura. Claro. Y en un momento quise como tener una mirada propia en relación al teatro, y ahí fue donde me empecé a meter. También podría haber pasado que no me hubiera interesado y quizás hubiera vuelto a la comunicación influenciado por todo eso, pero finalmente el teatro para mí terminó ganándole a todo. Qué bien. Y en ese camino seguí.
Vos decías que desde chico, ¿hay alguien más que esté en el teatro de tu familia? ¿Cómo es? No, bueno, ¿no? La referencia inmediata fue mi hermana, pero bueno, yo provengo de una familia que no es de artistas, pero es una familia muy sensible, claro, y muy abierta. Entonces mis otras hermanas, por ejemplo, una es trabajadora social y la otra es vestuarista, digo, como siempre hubo una discusión, claro, en torno a la observación de las cosas en mi familia. Qué lindo. Mi mamá, digo, como no es una familia de inquietud artística específicamente, pero sí creo que es una familia que desnaturalizaba lo cotidiano bastante. Entonces creo que ahí fue el primer empujón para poder hacerlo. Claro, pero, es mirar la realidad, ¿no? Y acercarse a ella, no escapar, no encerrarse. Y cada uno le ha dado una mirada propia, porque el teatro también es ficcionar la realidad, ¿no? Sí, o observarla en principio. O observarla, claro. Digo, ¿no? Como la idea de ficción... a mí me interesa bastante cómo uno como teatrista puede ser quien va manipulando la ficción todo el tiempo, casi como... sí, como títeres a muchos de los que se mueven allí. Sí, claro, digo, como si uno pudiera ir manejando o maniobrando con todas las herramientas, no solo con las que provienen del teatro en sí mismo, sino con también, digamos, la observación de la realidad, de las personas, claro, de los universos donde uno se mueve y donde nunca se movería. Qué fantástico, todo esto que decís habla de una gran riqueza espiritual de tu parte, con un apellido muy tano. Muy tanísimo. Más que el mío, Taffollani, ¿qué vayan? ¿De qué parte? Del sur de Italia. Del sur. Mi apellido, sí. Pero todos, salvo una parte que es española y criolla por parte de mi mamá, todo el resto es muy... Y bueno, es la mezcla que más o menos todos tenemos. Te felicito porque, de acuerdo a la información que tengo, tus obras han sido traducidas al inglés y al catalán. ¿Cuántas obras llevas ya escritas? Que estreno, esta es la 10ª obra. Ajá. Después hay algunas obras que escribí que todavía no se estrenaron, o algunas no se estrenaron acá. Pero sí, por ejemplo, hay una obra que tuve que escribir comisionada para un teatro de Londres, por eso está traducida al inglés, y ahora voy a estrenar una obra en un ciclo que se llama Generación Xirgu, que es en el Teatro Margarita Xirgu del 3 de febrero, que se llama Harley, y que es una obra que se había estrenado en Barcelona solo en catalán. Así que es la primera vez que se va a hacer en español. ¿Estas conexiones vos las podés tener a partir de tus investigaciones, de tus experimentos en Toronto, en Bogotá, o cómo? Bueno, un poco, a mí me gusta mucho viajar, y entonces, digo, no, pero no me gusta nada el turismo, entonces siempre traté de encontrar la manera de poder abrir un poco, sobre todo más en otra época. Ahora estoy mucho más asentado acá, pero en la etapa de mi formación quise encontrar la manera de poder abrirme un poco de camino afuera para ver también cómo era que se hacía teatro en otros lugares, cómo eran las personas a ver si todos pasábamos este mismo problema que tiene que ver con hacer teatro, como con esta fe que es casi injustificable, y me pude dar cuenta que sí. Que es así en todos lados. Una actividad de gente loca en todo cualquier lugar del mundo. Sí. Bueno, para finalizar, vamos a recordar que La maldad del mundo, que tiene que ver mucho con todo esto que nos venís contando seguramente, se ofrece todos los viernes a las 21:30 en el Centro Cultural Rojas, el que queda en Corrientes al 2000, ¿verdad? Es así, 2038 exactamente. 2038, ahí está. Es importante decirle a la gente que las entradas se consiguen únicamente el día de la función, 2 horas antes en boletería, o si no se pueden sacar anticipadas por internet en la página del Rojas, que es www.rojas.uva.ar. Muy bien, dura 85 minutos, que es un tiempo
fantástico para una obra de teatro. Te agradezco mucho este momentito, por favor, esta charla con vos, que ha sido muy enriquecedora. Te felicito, Alfredo, Bueno, un teatrista joven que anda por el mundo. Y te mando un beso grande y aquí estamos para lo que vos quieras difundir. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande para vos también. Gracias, gracias, Alfredo. Alfredo Staffolani, uno de nuestros muy jóvenes dramaturgos y actores.